¿Alguna vez te has preguntado por qué las grandes civilizaciones surgieron casi simultáneamente? ¿Por qué existe ese vacío inexplicable entre el hombre primitivo y las primeras sociedades avanzadas? Cierra los ojos e imagina que cada avance tecnológico, cada decisión política mundial, cada giro en nuestra historia, ha sido orquestado por seres que llegaron mucho antes que nosotros. ¿Y si nunca hemos estado solos en este juego cósmico? Mesopotamia, hace unos 4,500 años. El sol declina lentamente tras llanuras polvorientas y riberas del Eufrates, teñiendo el cielo de un ámbar profundo que envuelve templos y palacios. Un viento seco arrastra partículas finas de arena que se posan sobre tablillas de arcilla fresca, aún húmedas, donde un escriba sumerio traza con un cálamo signos cuneiformes. Sus manos, endurecidas por el trabajo, tiemblan ligeramente al terminar su escrito. No está creando un mito ni una leyenda para entretener a futuros lectores. Está documentando una historia que sus ancestros vivieron, una historia que habla de visitantes del cielo, de los Anunnaki, aquellos que descendieron de las estrellas para moldear el destino humano. Los dedos del escriba se detienen un instante. Mira hacia el firmamento, esa bóveda estrellada que susurra secretos antiguos. La luz mortecina del crepúsculo apenas alcanza para distinguir las siluetas de las figuras aladas talladas en la arcilla. Son símbolos de poder y misterio, guardianes de una verdad oculta para la mayoría. El escriba sabe que estas palabras, estas marcas, serán el puente entre tiempos y mundos, la memoria escrita de una alianza que aún resuena en el tejido de la humanidad. ¿Por qué, entonces, tantas culturas antiguas, separadas por vastos océanos y desiertos, comparten relatos similares de seres celestiales que descendieron para enseñar y gobernar? Desde las pirámides de Egipto hasta las ruinas de Teotihuacán, desde los mitos mayas hasta las leyendas aborígenes australianas, emergen patrones que parecen demasiado consistentes para ser simples coincidencias. ¿Podrían estos relatos ser ecos distorsionados de un contacto real con entidades avanzadas, guardianes de un saber perdido? Los textos sumerios, considerados la escritura más antigua de la humanidad, mencionan repetidamente a estos seres divinos. En epopeyas como el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh, los Anunnaki aparecen como dioses creadores, portadores de conocimiento y poder. La arqueología moderna confirma que Sumeria desarrolló astronomía avanzada, matemáticas complejas, agricultura organizada, arquitectura monumental y un sistema de escritura sofisticado en un periodo sorprendentemente corto. Este desarrollo abrupto desafía las explicaciones convencionales de un progreso lento y gradual. Es imposible no preguntarse, ¿cómo fue posible ese salto evolutivo tan repentino? Darwin habló de evolución lenta y constante, pero el registro arqueológico muestra un vacío desconcertante. Durante casi 200,000 años, los Homo sapiens vagaron por la Tierra como nómadas, sin dejar evidencia de sociedades complejas ni conocimientos avanzados. De repente, hace alrededor de 6,000 años, surgieron ciudades, templos y leyes. Podría ser que alguien o algo acelerara el curso natural del desarrollo humano. Los Anunnaki, según los relatos, no eran meros dioses sino seres con tecnología ultra avanzada. Los textos describen con detalle nuestro sistema solar, incluyendo planetas invisibles a simple vista. Nibiru, un mundo con una órbita elíptica de 3,600 años, aparece como el hogar de estos visitantes. ¿Cómo podrían los antiguos haber conocido estos datos sin telescopios ni cálculos modernos? ¿Y si lo que hoy consideramos mitos fueran descripciones literales de tecnología y ciencia extraterrestre? Las representaciones artísticas sumerias muestran a los Anunnaki como figuras humanas altas, imponentes, algunas veces con alas, otras con instrumentos o dispositivos extraños. En algunas imágenes, portan tubos, cascos o vehículos voladores. Simbolismo religioso o una crónica visual de una realidad olvidada. Además, culturas tan distantes como las de América precolombina y las civilizaciones asiáticas comparten mitos sobre seres celestiales que bajaron a la Tierra. ¿Qué fuerza pudo haber conectado esos relatos a través de continentes y océanos? Más allá de la mitología, la ciencia genética ha descubierto anomalías sorprendentes. El proyecto Genoma Humano, iniciado a finales del siglo XX, reveló que nuestro ADN contiene saltos evolutivos que no encajan con un modelo puramente natural. Algunas secuencias parecen diseñadas,
con inserciones que no pueden explicarse por mutaciones aleatorias o selección natural simple. Algunos genetistas sugieren que la manipulación genética hace miles de años podría ser una explicación viable. ¿Quién, hace milenios, podría haber poseído tal conocimiento y tecnología? Las estructuras megalíticas que existen alrededor del mundo, desde Göbekli Tepe en Turquía hasta Puma Punku en Bolivia, y las pirámides de Egipto o los monumentos de Stonehenge, desafían nuestra comprensión. Los bloques de piedra están tallados y alineados con una precisión matemática y astronómica que parece imposible para sus constructores, si se considera el nivel tecnológico que tradicionalmente se les atribuye. ¿Podrían estas obras ser la evidencia tangible de una enseñanza directa de los Anunnaki o sus intermediarios? Esta hipótesis plantea preguntas profundas. ¿Y si los Anunnaki no solo crearon a los humanos como trabajadores genéticamente modificados, sino que también siguen invisibles, controlando las estructuras de poder en nuestro mundo? Desde tronos políticos hasta corporaciones y religiones, ¿serían las élites actuales descendientes o colaboradores de estos antiguos dioses? Las guerras, las crisis económicas, los avances científicos. Todo podría ser movido en un tablero invisible, con un propósito oculto que apenas comenzamos a intuir. Por supuesto, esta teoría enfrenta limitaciones críticas. No hay evidencia física directa que confirme la presencia actual de estos seres. Las explicaciones científicas basadas en evolución cultural y biológica siguen siendo las más aceptadas. Y, quizás lo más importante, subestima la capacidad humana de innovación y resiliencia. ¿Qué tanto podemos atribuir a influencias externas y qué tanto es mérito de la propia humanidad? Mientras la noche envuelve la tierra y las estrellas titilan en el cielo, la invitación es a contemplar ese vasto firmamento que nos conecta con nuestros ancestros y con posibles visitantes olvidados. La historia humana podría ser mucho más compleja y misteriosa de lo que creemos. ¿Y si la verdad se encuentra en ese delicado equilibrio entre la ciencia y el mito, entre la evidencia y la especulación? ¿Qué nos estarían diciendo esas antiguas tablillas, esas pirámides, ese ADN que aún no comprendemos del todo? ¿Y si al despertar mañana descubrieras que no eres simplemente un producto de la evolución, sino un legado vivo de estrellas y secretos guardados durante milenios? ¿Estamos preparados para enfrentar esa posibilidad? Cierra los ojos. Imagina ese despertar. ¿Qué harías con ese conocimiento? Mesopotamia, hace aproximadamente 4.500 años. El aire seco y cálido envuelve las vastas llanuras donde el Éufrates serpentea con paciencia eterna. El sol, en su descenso, tiñe el horizonte de un ámbar profundo, como si el cielo se hubiera convertido en una inmensa vasija de barro cocido, a punto de romperse en 1000 fragmentos de luz. Un viento ligero levanta partículas finas de arena, que danzan y se posan lentamente sobre una mesa improvisada de madera y arcilla fresca, aún húmeda al tacto. En ese escenario, un escriba sumerio trabaja con dedicación minuciosa. Sus dedos, endurecidos por la labor diaria, sostienen un cálamo, una pequeña caña afilada, con la que traza signos cuneiformes en la arcilla blanda. El roce del cálamo sobre la tabla genera un sonido que recuerda al crujir de hojas secas bajo un pie cansado, un susurro que acompaña la silenciosa plegaria de la creación escrita. La arcilla, fresca y tibia, conserva las marcas como si fueran huellas de un tiempo detenido, una memoria petrificada que desafía el olvido. El ambiente está impregnado de aromas terrosos, mezclados con el leve olor a humo de las velas de sebo que iluminan el recinto. La luz cálida y temblorosa proyecta sombras largas y vacilantes sobre las paredes, como si los mismos dioses estuvieran observando en silencio. El aire es seco, casi áspero, y el calor se siente en la piel como una caricia lenta y pesada, que invita a la concentración y al recogimiento. En una esquina, se escuchan murmullos lejanos, quizá el canto monótono de un río cercano, o el murmullo distante de voces en la plaza del pueblo, donde la vida bulle con una mezcla de ansiedad y esperanza. El tiempo parece comprimido, suspendido entre la realidad tangible y el misterio intangible que impregna cada gesto del escriba. Las tablillas que el escriba termina no son simples relatos mitológicos. Son registros con la precisión y el peso de la historia viva. En ellas se describen figuras aladas que descienden de las estrellas, portando conocimientos y órdenes. No son meras leyendas, son la crónica de encuentros que transformaron para siempre el destino humano. Las imágenes grabadas muestran seres imponentes, altos,
con ropajes ornamentados y símbolos de poder, como si fueran señores de un mundo lejano y desconocido. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estas inscripciones reflejan hechos y no solo creencias o mitos? Nuestros instrumentos modernos, con toda su sofisticación, podrían captar alguna vibración residual, algún eco lejano de esos encuentros. ¿O acaso la naturaleza efímera de estos momentos hace que se escapen para siempre de nuestra comprensión? Es aquí donde agradecemos profundamente a quienes nos acompañan en esta travesía de descubrimiento. Este canal apenas comienza su viaje, y cada suscripción, cada like, es como una semilla que ayuda a crecer este oasis de conocimiento en el vasto desierto digital. Si encuentras valor en estas exploraciones, te invitamos a ser parte de esta comunidad, que busca más allá de lo visible, más allá de lo conocido. Sigamos ahora, con la atención puesta en esos detalles que moldearon la historia. La textura rugosa de la arcilla, el murmullo del viento, la luz cálida que apenas toca el rostro del escriba. Todo invita a imaginar que, quizá, en esos momentos, no solo la historia humana estaba siendo escrita, sino una alianza secreta entre la tierra y las estrellas comenzaba a forjarse. ¿Qué secretos esconden esas tablillas que aún esperan ser descifrados? ¿Qué mensajes dejaron para nosotros, en un lenguaje que solo el tiempo podrá revelar? Los textos sumerios, esas voces grabadas en arcilla que han sobrevivido milenios, no solo narran historias, son portales que nos permiten asomarnos a una visión antigua y compleja del mundo. En ellos, los Anunnaki aparecen una y otra vez, no como simples personajes de leyendas, sino como protagonistas de una realidad que moldeó la existencia humana. Estas fuentes primarias, cuidadosamente estudiadas por expertos en historia antigua y arqueología, nos entregan una ventana bidireccional. A la vez que reflejan las creencias de una civilización, también plantean interrogantes sobre un origen que desafía nuestra comprensión. El Enuma Elish, por ejemplo, no es simplemente un poema de creación. Es un documento sagrado que describe la cosmogonía sumeria, en la que los Anunnaki juegan un papel central. Según este texto, estos seres descendieron desde los cielos, portando leyes, conocimientos y tecnologías desconocidas. La epopeya de Gilgamesh, otra joya literaria, presenta a estos dioses con atributos humanos y divinos, seres poderosos que intervienen en la creación y en la gestión del orden social. Pero ¿cómo podemos distinguir entre símbolo y realidad en estas narrativas? En la arqueología, el contexto es clave. Sumeria, ubicada en la región que hoy ocupa el sur de Irak, se caracteriza por uno de los comienzos más sorprendentes de la civilización humana. Es aquí donde se han encontrado los restos de Uruk, una ciudad que alcanzó un tamaño comparable al de la Ciudad de México moderna, con cerca de 50,000 habitantes en su apogeo. Imagina un espacio urbano tan vasto y complejo, rebosante de templos, palacios y mercados, donde la vida cotidiana ya giraba alrededor de estructuras sociales, leyes y comercio organizado. Este avance no fue gradual. Parece, más bien, un estallido de innovación. Las excavaciones arqueológicas revelan que los sumerios desarrollaron una escritura cuneiforme sofisticada, que permitió registrar leyes, transacciones y relatos mitológicos. La precisión matemática que usaban para administrar recursos, la ingeniería aplicada en la construcción de canales de irrigación, y sus avanzados conocimientos astronómicos son extraordinarios para una cultura que surgió de la nada en términos históricos. Por ejemplo, sus observaciones detalladas de Venus y otros cuerpos celestes fueron recopiladas en tablillas que funcionan casi como manuales científicos. ¿Cómo entender un salto tan abrupto en tecnología y organización social? Este fenómeno ha sido objeto de debate entre historiadores y científicos. Algunos sugieren que fue resultado de un proceso cultural acelerado, producto de la adaptación y la interacción humana. Otros, sin embargo, señalan que las evidencias no encajan fácilmente en ese modelo. En este punto, surge la duda: ¿podría existir una influencia externa? ¿Qué mediríamos si pudiéramos rastrear trazas tecnológicas o biológicas más allá del registro convencional? La ciencia moderna, apoyada en técnicas como la datación por carbono 14 y el análisis de ADN, aporta datos concretos, pero deja espacio para preguntas inquietantes. Por ejemplo, en 1933, el arqueólogo Leonard Guley desenterró la ciudadela de Ur, revelando tumbas reales con tesoros y objetos que mostraban un nivel artístico y tecnológico impresionantes. Entre ellos, se encontraron joyas con incrustaciones de lapislázuli,
un mineral importado de regiones remotas, y herramientas hechas con aleaciones de metales que denotan un conocimiento metalúrgico avanzado. La complejidad de estos objetos sugiere un entendimiento profundo del mundo natural, que no parece corresponder con la imagen tradicional de sociedades primitivas. Además, recientes análisis químicos en algunas tablillas antiguas han identificado pigmentos y materiales que no se originan en la región, lo que podría indicar un intercambio cultural o tecnológico más amplio de lo que se había pensado. ¿Podrían estos intercambios incluir conocimientos otorgados por una inteligencia superior? ¿Dónde buscaríamos rastros de esa posible transferencia? La arqueología tradicional se enfrenta a límites claros. La información que puede extraer depende mucho de la preservación, el contexto y las interpretaciones humanas, que a veces no pueden captar lo intangible o lo sutil. El aspecto emocional que acompaña estas reflexiones es profundo. Los testimonios escritos por los sumerios nos hablan de una relación entre humanos y Anunnaki que no era simplemente de adoración, sino de dependencia y miedo reverente. Los humanos habrían sido creados o modificados para servir a estos seres, una idea que toca fibras existenciales sobre nuestra autonomía y libertad. Si somos el producto de una voluntad externa, ¿qué lugar ocupa nuestra identidad verdadera? Esta pregunta retumba en las sombras de las civilizaciones que, siglos más tarde, rendirían culto a dioses con rasgos similares. En la cosmovisión mesopotámica, la vida humana estaba subordinada al capricho y al plan divino. El Ziggurat, esas imponentes torres escalonadas, no solo era un templo sino un símbolo de la conexión entre la tierra y el cielo, un lugar donde se esperaban las instrucciones de los Anunnaki. Imagina esas estructuras elevándose hacia el cielo como antenas espirituales, en medio del bullicio de ciudades que vibraban con mercados, talleres y templos. La textura rugosa de sus ladrillos cocidos bajo el sol mesopotámico, el olor seco de la tierra y el eco de voces orando por protección y sustento, conformaban un escenario donde lo divino y lo humano se entrelazaban en una danza compleja. Pero, ¿por qué los Anunnaki elegirían mezclar mitología con historia? ¿Acaso para proteger un secreto demasiado grande para ser contado? La palabra inscrita en arcilla es duradera, pero también enigmática. La diferencia entre mito y verdad se vuelve una frontera borrosa, que invita a la investigación continua. ¿Qué buscaríamos para validar la realidad de estos seres? ¿En qué capas de la historia o el ADN humano estarían las huellas más reveladoras? Esta inquietud también se refleja en las culturas posteriores. Babilonia y Asiria, sucesores de Sumeria, heredaron no solo territorios sino también relatos que perpetuaban la memoria de estos dioses celestiales. Las leyendas de reyes semidivinos, de héroes con poderes extraordinarios, y de conocimientos prohibidos parecen ecos de un origen común. ¿Podría esta continuidad ser una sombra alargada que atraviesa los milenios? Los estudios comparativos muestran que, en el imaginario colectivo, el concepto de seres venidos del cielo aparece en diversas culturas, desde los mitos aztecas que hablan de Quetzalcóatl, hasta relatos africanos o asiáticos. ¿Estamos frente a una memoria ancestral compartida? ¿O quizá, a un arquetipo universal que el ser humano proyecta para explicar lo inexplicable? La ciencia moderna, con su enfoque empírico, encuentra dificultades para abordar estas cuestiones que oscilan entre lo tangible y lo simbólico. Las técnicas de datación, el análisis geológico y la genética ayudan a construir un marco, pero no siempre pueden alcanzar la esencia de esas experiencias antiguas. ¿Cómo medir la influencia de algo que pudo ser invisible para los sentidos tradicionales, pero palpable para la mente y el espíritu? Quizá el mayor enigma sea la naturaleza misma de esos seres. ¿Eran dioses, extraterrestres o una manifestación de una inteligencia superior aún desconocida? El tan nombrado planeta Nibiru, por ejemplo, aparece en relatos que parecen más propios de astronomía avanzada que de la mitología. ¿Qué instrumentos usaron para conocer su órbita? ¿Qué implicaciones tendría su existencia para nuestra comprensión del sistema solar? La ausencia de evidencia astronómica moderna plantea una paradoja inquietante. Aun con todas las dudas y contradicciones, la persistencia de estos relatos y su influencia en la humanidad son indudables. La memoria escrita de los sumerios es un faro que ilumina un pasado lleno de misterio, invitándonos a seguir explorando. ¿Dónde termina la historia y comienza el mito? ¿Qué secretos aguardan ser descubiertos bajo capas de polvo y tiempo? ¿Podrían las tablillas de arcilla ser la clave para descifrar un origen más complejo de lo que imaginamos?
¿Estamos preparados para escuchar lo que realmente nos cuentan esas palabras grabadas bajo la luz del sol poniente en una antigua Mesopotamia? En el caso de los Anunnaki, la evidencia concreta proviene principalmente de las mesetas polvorientas del sur de Mesopotamia, donde hace aproximadamente 6,000 años emergió una de las primeras verdaderas civilizaciones humanas, Sumeria. Los sumerios nos legaron no solo monumentos y artefactos, sino también la escritura cuneiforme, el sistema de numeración sexagesimal, y una asombrosa capacidad para observar y registrar el cosmos. Estas reliquias constituyen la base de toda nuestra comprensión sobre los Anunnaki. Los textos en arcilla, hallados en las ruinas de ciudades como Uruk, Ur y Nippur, describen a estos seres con una constancia notable. El Enuma Elish, por ejemplo, no es simplemente un poema mitológico, sino un documento que detalla un panteón de deidades, los Anunnaki, que descienden del cielo para intervenir en la tierra. A través de estas inscripciones, podemos rastrear el concepto sumerio de que estos seres creadores impartieron leyes, tecnología y orden social. Esta narrativa no solo influyó en culturas vecinas como Babilonia y Asiria, sino que permeó, en formas modificadas, las bases mitológicas de otras civilizaciones posteriores. Sin embargo, lo que resulta intrigante es cómo esta representación coincide con los rápidos avances materiales y conocimientos que Sumeria exhibió en un periodo sorprendentemente breve. Por ejemplo, la ciudad de Uruk, considerada la primera metrópolis del mundo, llegó a albergar cerca de 50,000 habitantes, con una sofisticación en la construcción y planificación urbana comparable a ciudades modernas. Además, fue en esta región donde se desarrollaron la escritura, las matemáticas avanzadas y la astronomía precisa, con registros detallados de los movimientos de planetas y estrellas. Los arqueólogos han datado estas innovaciones en un lapso que parece demasiado corto para un desarrollo gradual. Mientras en otros lugares del mundo la humanidad aún vivía en pequeños grupos nómadas o semisedentarios, los sumerios ya dominaban la irrigación, la metalurgia y la administración de bienes a gran escala. Este fenómeno ha sido reconocido por expertos como un salto civilizatorio. La rapidez y la complejidad de este proceso desafían el modelo clásico de progresión evolutiva cultural. Podemos imaginar esta explosión de conocimiento como un estallido repentino, semejante a cuando, en la Ciudad de México, una multitud se organiza en segundos para un concierto masivo, desplazándose en oleadas sincronizadas. Sin embargo, a diferencia de una organización espontánea, el desarrollo sumerio parece guiado, con patrones y estructuras que sugieren una fuente de conocimiento preexistente. Pero no todo encaja en esta imagen ordenada. La arqueología enfrenta limitaciones inevitables. La preservación incompleta de restos, la interpretación subjetiva de textos y objetos, y la dificultad de separar mito de historia objetiva. Por ejemplo, la datación de algunos artefactos presenta márgenes de error, y en ocasiones, los relatos escritos carecen de contexto claro, lo que deja espacio para la duda y la especulación. Además, existe un vacío arqueológico entre los homínidos nómadas y las primeras ciudades. Durante casi 200,000 años, nuestra especie vivió en condiciones que no dejaron rastros de organización social compleja ni avances tecnológicos marcados. ¿Cómo explicar que, de repente, hace unos 6,000 años, surgieran centros urbanos, leyes codificadas y conocimientos astronómicos precisos? ¿Podría esto ser solo resultado de evolución cultural natural o la huella de una intervención externa? Los estudios genéticos modernos amplifican esta incógnita. El proyecto Genoma Humano, que codificó el ADN completo de nuestra especie, encontró patrones que no se ajustan perfectamente al modelo clásico de mutaciones aleatorias y selección natural. Algunos segmentos del ADN presentan saltos significativos, como si hubieran sido introducidos de manera abrupta. Aunque estas observaciones no prueban intervención directa, sí abren una ventana para considerar influencias externas en nuestro desarrollo biológico. Más allá de Mesopotamia, otras culturas presentan relatos similares. En América precolombina, los mayas y aztecas hablan de dioses que bajaron de los cielos con conocimientos y herramientas. En Egipto, las pirámides y el conocimiento astronómico parecen reflejar un saber que trasciende su época. ¿Podría tratarse de una tradición común, heredada de una fuente externa? ¿O quizá, son coincidencias culturales convergentes? Estas preguntas persisten sin respuesta definitiva.
La descripción de Nibiru en los textos sumerios es otro enigma. Este planeta, con una órbita de 3,600 años alrededor del Sol, no ha sido detectado por la astronomía moderna, lo que genera escepticismo. Sin embargo, la precisión con la que los sumerios describieron otros cuerpos celestes, como Venus y Saturno, es innegable. ¿Cómo fue posible ese conocimiento sin telescopios ni tecnología avanzada? Esta contradicción invita a la reflexión. ¿Qué sabemos realmente sobre el origen de estos registros? Podríamos comparar la situación con un mapa antiguo que muestra rutas terrestres y marítimas que se desconocían hasta hace pocos siglos. El mapa es real, pero los detalles desconciertan a los investigadores modernos. Algo similar ocurre con los textos sumerios. Contienen datos precisos y detalles que no deberían estar allí de acuerdo con nuestra comprensión convencional. En este contexto, la hipótesis de los Anunnaki como seres reales con tecnología avanzada se presenta como una posible explicación a estos fenómenos. Sin embargo, esta idea enfrenta críticas legítimas. La falta de evidencia física directa de visitas extraterrestres, la ausencia de artefactos tecnológicos innegables y la posibilidad de interpretaciones erróneas de textos antiguos son obstáculos importantes. La ciencia moderna requiere pruebas replicables y medibles, y hasta ahora, estas pruebas no se han encontrado en el registro arqueológico ni en las observaciones astronómicas. Por otro lado, la complejidad de las sociedades humanas y su capacidad para la innovación y adaptación no deben subestimarse. La historia muestra que, en múltiples ocasiones, la humanidad ha experimentado avances significativos debido a factores internos, como la interacción cultural, la necesidad ambiental y la creatividad individual y colectiva. ¿Hasta qué punto debemos atribuir estos saltos evolutivos a causas externas? La búsqueda de respuestas nos invita a considerar la posibilidad de que la historia que conocemos no sea toda la historia. Que existan capas ocultas, información velada que aún no hemos descubierto o comprendido del todo. Si los Anunnaki fueron reales, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué indicios podría haber en el subsuelo, en el genoma humano, o en registros aún no descifrados? La ciencia actual trabaja para responder estas preguntas con nuevas tecnologías y métodos interdisciplinarios. La datación por radiocarbono, el análisis de isótopos, la secuenciación del ADN antiguo y la exploración satelital de sitios arqueológicos son herramientas que permiten ampliar nuestro entendimiento. Sin embargo, la interpretación de los datos sigue siendo un desafío, especialmente cuando se confrontan con relatos tan antiguos y enigmáticos. Imaginemos por un momento que esta búsqueda es como tratar de escuchar un susurro en medio del bullicio de un mercado en la Ciudad de México. La señal existe, pero el ruido ambiental dificulta captar su mensaje claro. Así, la evidencia sobre los Anunnaki llega hasta nosotros en fragmentos dispersos, a menudo mezclados con mitos y creencias. Esta mezcla de certeza y duda es lo que hace fascinante la investigación. Nos invita a mantener la mente abierta, a cuestionar las narrativas oficiales y a explorar posibilidades más amplias. La historia humana podría ser un mosaico complejo, en el que los Anunnaki serían una pieza clave, aunque todavía oculta detrás de un velo de misterio. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta hipótesis? La respuesta aún no está clara. La ciencia avanza, pero el pasado remoto guarda secretos que quizá nunca se revelen por completo. Para el investigador, la pregunta persiste. ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? La historia de la humanidad, tal como la conocemos, se asienta sobre pilares sólidos: la evolución biológica, el desarrollo cultural y el progreso tecnológico. Sin embargo, al escarbar en esos cimientos, emergen anomalías que desafían la narrativa convencional. Estos huecos, contradicciones y evidencias atípicas han provocado un debate que trasciende disciplinas, evocando tanto fascinación como escepticismo. Uno de los enigmas más inquietantes es el llamado salto evolutivo abrupto que se observa en el registro arqueológico y paleontológico. Durante casi 200,000 años, los Homo sapiens sobrevivieron como cazadores-recolectores nómadas, sin dejar indicios claros de sociedades complejas o avances tecnológicos significativos. Sin embargo, hace aproximadamente 6,000 años, sobreviene un cambio radical. Las ciudades aparecen, las leyes se codifican, la escritura emerge y la astronomía se despliega con una precisión asombrosa. Este fenómeno, a menudo referido como la revolución neolítica, se manifiesta con tal intensidad que ha sido comparado con una explosión cultural. Pero,
¿Qué tan brusco fue realmente este salto? El registro fósil muestra una erosión irregular en los estratos correspondientes a este periodo. Por ejemplo, los sedimentos alrededor de sitios como Göbekli Tepe, considerado uno de los templos megalíticos. ¿Acaso se trata de contaminación moderna? ¿O son vestigios de un evento desconocido que aceleró la construcción y organización social? La datación por carbono 14, el método más fiable para situar cronológicamente restos orgánicos, enfrenta limitaciones aquí. La erosión atípica y la presencia de contaminantes complican la obtención de fechas precisas. Esto introduce un grado de incertidumbre considerable en la cronología tradicional. En otras palabras, es posible que el desarrollo de estas civilizaciones haya ocurrido en un rango temporal más comprimido o diferente al que pensamos. Desde la perspectiva genética, el análisis del ADN antiguo revela patrones que no se ajustan al modelo clásico de evolución lenta y continua. El proyecto Genoma Humano, completado a principios del siglo XXI, desveló que el genoma humano contiene regiones con saltos evolutivos, donde se observan secuencias inesperadas que no derivan de mutaciones aleatorias simples. Algunos científicos han sugerido que estas anomalías podrían interpretarse como indicios de manipulación genética remota. Aunque esta hipótesis no cuenta con pruebas concluyentes, despierta inquietudes sobre la posibilidad de una intervención externa en nuestro desarrollo. Sin embargo, la lectura convencional sostiene que estos saltos pueden explicarse por procesos naturales complejos, migraciones abruptas, mezclas genéticas entre poblaciones aisladas, o eventos ambientales que aceleraron adaptaciones. La ciencia tradicional reconoce que la evolución no siempre es lineal o uniforme, sino que puede presentar episodios de rápida transformación, conocidos como equilibrios puntuados. ¿Podría este fenómeno explicar el súbito surgimiento de civilizaciones avanzadas? Por otro lado, los textos sumerios contienen referencias que parecen describir hechos imposibles para la época. En particular, mencionan a los Anunnaki como seres que impartieron a la humanidad conocimientos avanzados. Estos relatos hablan de tecnologías y eventos que, desde la óptica moderna, resultarían extraordinarios. Por ejemplo, se describen vehículos voladores, dispositivos de respiración y herramientas que no corresponden a la tecnología conocida en ese tiempo. ¿Son estos meros símbolos religiosos, metáforas para explicar el poder divino? ¿O podrían ser registros literales de una tecnología real, ahora perdida? La interpretación depende del marco cultural y científico desde el cual se aborden. Los expertos en mitología sugieren que estos elementos son manifestaciones de una cosmovisión simbólica, destinadas a transmitir valores y autoridad. En cambio, la hipótesis alternativa sostiene que dichos textos son crónicas codificadas de encuentros con seres tecnológicamente superiores. La arqueología aporta otro elemento desconcertante: estructuras megalíticas con características que desafían el conocimiento técnico atribuido a sus constructores. Pumapunku, en Bolivia, presenta bloques de piedra con cortes precisos y ensamblajes que parecen imposibles sin herramientas modernas. La alineación astronómica de sitios como Stonehenge o las pirámides de Egipto sugieren un conocimiento avanzado del cosmos. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de intercambios culturales entre estas civilizaciones separadas por océanos y continentes. La explicación tradicional apunta a desarrollos independientes y acumulativos, fruto de la necesidad humana y la experimentación. La comunicación entre culturas, aunque limitada, habría permitido la transmisión gradual de ideas. Pero, ¿cómo explicar semejante similitud en patrones y conocimientos en sociedades que aparentemente no tenían contacto? ¿Podría existir una fuente común de conocimiento? ¿Una intervención externa? Estas preguntas abren un abismo epistemológico. La ciencia, basada en evidencia empírica, exige pruebas tangibles que confirmen o refuten estas hipótesis. Hasta ahora, no se han encontrado dispositivos tecnológicos, restos biológicos o artefactos indiscutiblemente extraterrestres que validen la presencia directa de seres como los Anunnaki. La ausencia de estas pruebas alimenta el escepticismo y refuerza la interpretación convencional. Pero, ¿podemos medir algo que confirme o descarte esto? El avance en técnicas de análisis químico, genético y astronómico podría acercarnos a alguna respuesta. La espectrometría de masas aplicada a materiales antiguos, el análisis isotópico para detectar elementos no terrestres, o la exploración satelital para descubrir estructuras ocultas, constituyen herramientas prometedoras. No obstante,
la interpretación de resultados siempre estará mediada por prejuicios y limitaciones metodológicas. En el plano emocional, este vacío genera una tensión palpable. La idea de que nuestra historia haya sido manipulada o dirigida por fuerzas externas toca el núcleo de la identidad humana. La autonomía, la libertad y el origen se ven cuestionados ante la posibilidad de un diseño ajeno. ¿Qué significado tendría nuestra existencia si fuéramos producto de un experimento o una creación dirigida? ¿Cómo reconciliaríamos la fe, la ciencia y la memoria colectiva? Esta duda se extiende hacia las élites actuales, consideradas por algunos como herederos o intermediarios de esos antiguos dioses. La concentración de poder en manos de pocos genera una sensación de control invisible, como si el tablero del mundo estuviera siendo movido desde las sombras. Las crisis globales, las guerras y las decisiones políticas podrían formar parte de un plan superior, oculto a la vista común. ¿Es esta una proyección de temores sociales o una pista real? Por supuesto, esta teoría también enfrenta límites claros. La dependencia de fuentes antiguas con intenciones desconocidas, la subjetividad en la interpretación de textos y artefactos, y la ausencia de confirmación física directa, remiten al terreno de la especulación. La ciencia invita a mantener el escepticismo y a buscar pruebas sólidas antes de aceptar afirmaciones extraordinarias. Pero, en ese balance, la pregunta persiste. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta hipótesis? La búsqueda continúa, entre luces y sombras, entre certezas y misterios. En este juego, el conocimiento se vuelve un territorio movedizo, donde cada respuesta abre nuevas interrogantes. El salto evolutivo abrupto que desafía la historia oficial quizá no sea un error en la narrativa, sino una puerta hacia lo desconocido. ¿Estamos listos para cruzarla? Los textos sumerios constituyen uno de los pilares más sólidos para analizar la posible presencia de los Anunnaki en la historia humana. Entre esas tablillas antiguas, se encuentran descripciones sorprendentes y detalladas de nuestro sistema solar, que van más allá del conocimiento esperado para su época. Por ejemplo, grabados y relatos mencionan no solo a los planetas visibles a simple vista, sino a cuerpos celestes que solo la astronomía moderna ha podido confirmar con tecnología avanzada. Venus, Júpiter y Saturno aparecen con precisión en los registros, sus movimientos y posiciones anotados con asombroso detalle. Pero quizás el dato más desconcertante sea la inclusión del planeta Nibiru, una entidad celeste con una órbita extremadamente elíptica que periodiza su vuelta alrededor del Sol en aproximadamente 3,600 años. En la cosmogonía sumeria, este mundo se presenta como la casa de los Anunnaki, un lugar de origen al que regresan cíclicamente. La ciencia astronómica contemporánea no ha confirmado la existencia de Nibiru, y la búsqueda de un cuerpo con esas características en nuestro sistema solar convencional ha sido infructuosa. Sin embargo, algunos astrónomos han sugerido que podría tratarse de un objeto en los límites del sistema solar, una hipótesis que no ha sido verificada. Este conocimiento detallado plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo pudieron los antiguos sumerios conocer con tal exactitud cuerpos celestes invisibles sin telescopios ni herramientas ópticas? ¿Podría tratarse de información recibida de manera directa, a través de contacto con seres que poseían tecnología avanzada? ¿O, quizá, fueron registros simbólicos que con el tiempo han sido interpretados literalmente? La diferencia entre estos dos escenarios define la frontera entre mito y posible historia oculta. Una forma de explorar esta incógnita es a través del estudio profundo de las tablillas originales con técnicas modernas, como el análisis espectrofotométrico para detectar trazas de compuestos minerales específicos en la arcilla, que podrían indicar métodos de conservación o manipulación especial. Además, la correlación con datos astronómicos modernos podría ayudar a identificar patrones que confirmen o descarten la precisión de esos registros antiguos. ¿Podría haber en algún fragmento desconocido una referencia aún más directa a estos cuerpos celestes? Pero, ¿y si no fuera así? En el arte sumerio, los Anunnaki son representados con características que sugieren una comprensión más allá de lo espiritual. Muchas figurillas y relieves los muestran como seres altos, de porte majestuoso, con vestimentas que parecen símbolos de poder y conocimiento. Lo más llamativo son los objetos que portan. A menudo se muestran con dispositivos que podrían interpretarse como instrumentos tecnológicos, tales como tubos o máscaras, que algunos investigadores relacionan con mecanismos de respiración artificial. En ciertas representaciones, se observan vehículos alados,
que evocan descripciones modernas de naves espaciales. Estos detalles no son aislados. En diversas culturas antiguas, desde Egipto hasta la mesoamericana, existen iconografías que muestran figuras similares, con atributos comparables. Esto sugiere que la idea de ser podría tratarse de un registro visual de una realidad olvidada, o son símbolos religiosos que utilizan la metáfora para comunicar conceptos espirituales y sociales. El análisis detallado de estas imágenes, con técnicas de retroiluminación y escaneo espectral, permite descubrir capas ocultas de pigmentos, trazos y modificaciones que podrían revelar intenciones específicas en la representación. Además, la comparación entre estas obras puede ayudar a identificar patrones de comunicación simbólica o transmitir códigos culturales que han sido malinterpretados. Estas evidencias invitan a considerar la posibilidad de que la humanidad haya presenciado una realidad tecnológica que luego fue mitificada. Sin embargo, también hay límites claros. La interpretación artística siempre está sujeta a subjetividades y contextos culturales. ¿Hasta qué punto podemos darles a estas imágenes un sentido literal sin caer en exageraciones? Pero, ¿y si no fuera así? La genética moderna añade una dimensión aún más intrigante a esta investigación. El proyecto Genoma Humano, una de las grandes hazañas científicas del siglo XXI, permitió secuenciar la totalidad del código genético humano. En este proceso, se identificaron regiones en nuestro ADN que presentan características atípicas, conocidas como saltos evolutivos. Estas áreas contienen secuencias que no se explican fácilmente por mutaciones naturales o selección darwiniana simple. Algunos genetistas han sugerido que estos patrones podrían corresponder a modificaciones genéticas realizadas de manera artificial en tiempos remotos. La idea es que un agente externo, con conocimiento avanzado, pudo haber intervenido para acelerar la evolución o introducir características específicas en la especie humana. Esta hipótesis coincide con la idea de los Anunnaki como manipuladores genéticos, creadores de un humano diseñado para labores concretas. Para validar esta posibilidad, se investigan las regiones genómicas en busca de marcadores que indiquen inserciones foráneas o elementos genéticos que no se encuentren en especies relacionadas. Además, el estudio de genomas antiguos recuperados de restos fósiles puede aportar pistas sobre cuándo y cómo ocurrieron estas modificaciones. ¿Podríamos identificar un punto específico en la historia en que el ADN humano sufrió un cambio abrupto? No obstante, la ciencia genética moderna reconoce que estos saltos pueden tener explicaciones naturales, como eventos de recombinación, migraciones poblacionales o adaptaciones rápidas a cambios ambientales. La interpretación de la evidencia genética debe ser cuidadosa para evitar conclusiones prematuras. Pero, ¿y si no fuera así? Las estructuras megalíticas que desafían la comprensión técnica forman otro capítulo crucial. Por todo el mundo, encontramos monumentos cuya construcción y alineación astronómica parecen exceder las capacidades atribuidas a sus creadores. En América Latina, Pumapunku, en Bolivia, presenta bloques de piedra gigantescos con cortes tan precisos que parecen haber sido realizados con herramientas de tecnología avanzada. La precisión en los cortes y ensamblajes supera la capacidad de trabajo de herramientas conocidas para la época. En Mesopotamia, las pirámides y zigurats tienen alineaciones que coinciden con eventos astronómicos específicos, como los solsticios y equinoccios, pieza fundamental para la agricultura y la religión. Stonehenge, en Inglaterra, ofrece un ejemplo similar, con una orientación que refleja ciclos lunares y solares. Estas precisiones sugieren un conocimiento científico profundo, que debe haberse transmitido de manera sistemática. La hipótesis es que estos monumentos no fueron producto de desarrollos aislados y fortuitos, sino que reflejan enseñanzas y directrices impartidas por una fuente común, posiblemente los Anunnaki o sus intermediarios. Si así fuera, estos sitios funcionarían como bibliotecas en piedra, guardando saberes astronómicos y matemáticos milenarios. Para avanzar en esta línea de investigación, se utilizan tecnologías como el escaneo láser 3D, la termografía y la datación por luminiscencia para entender mejor la construcción y antigüedad de estos sitios. Además, la espectrometría de materiales puede revelar el origen geológico de las piedras y técnicas de corte. Podrían existir restos de herramientas o inscripciones ocultas que confirmen la participación de una inteligencia superior. Sin embargo, los arqueólogos advierten que la ausencia de herramientas tecnológicas avanzadas en los sitios y la falta de registros escritos claros limitan la interpretación directa. La ingeniería humana,
aunque sorprendente, pudo haber alcanzado tales niveles de precisión con métodos desconocidos para nosotros hoy, pero inventados por ellos. Pero, ¿y si no fuera así? Estas evidencias convergentes, aunque incompletas y sujetas a debate, conforman un mosaico que exige atención. Los textos antiguos, las imágenes, el ADN y las construcciones megalíticas nos hablan de un pasado que puede ser más complejo y misterioso de lo que aceptamos comúnmente. La posibilidad de que los Anunnaki fueran reales y hayan influido en nuestra historia no puede ser descartada sin una investigación rigurosa y abierta. ¿Dónde buscar entonces? Podrían estar en sitios arqueológicos aún no explorados, ocultos bajo capas de tierra y tiempo, en fragmentos de textos por descifrar, en análisis genéticos más profundos, o en señales astronómicas que aún no reconocemos. La clave podría estar en una convergencia interdisciplinaria, donde arqueología, genética, astronomía e historia se unan para revelar un entramado oculto. Pero, en última instancia, queda la pregunta que desafía la certeza. ¿Y si todo esto fuera solo la punta del iceberg de una verdad mucho mayor? ¿Estamos preparados para mirar detrás del velo y aceptar que nuestra historia es solo un capítulo de un relato cósmico mucho más vasto? El misterio sigue abierto, esperando a quien se atreva a buscar respuestas más allá de lo visible. ¿Y si no fuera así? Las preguntas sobre el origen y el propósito de la humanidad resuenan con fuerza en el corazón de quienes exploran la hipótesis de los Anunnaki como seres reales y activos en nuestro mundo. Esta idea desafía no solo nuestra historia, sino también la esencia misma de nuestra existencia y la libertad que creemos poseer. Si consideramos que los Anunnaki crearon al ser humano como un experimento genético para servir a sus intereses, se abren múltiples capas de reflexión filosófica. ¿Qué nos dice esto sobre el sentido de la vida y nuestra autonomía? ¿Somos, en última instancia, meras piezas en un juego diseñado por inteligencias superiores? Tal posibilidad puede provocar sentimientos encontrados, desde una humillación profunda hasta un despertar liberador, al reconocer que somos parte de una trama cósmica mayor. Esta perspectiva también pone en tela de juicio las religiones tradicionales que han dado fundamento a las culturas humanas durante milenios. Muchas de ellas podrían ser reinterpretadas como interpretaciones distorsionadas o adaptaciones culturales de encuentros reales con estos seres. Por ejemplo, el monoteísmo y el politeísmo, las historias de creación y los relatos de profetas podrían ser ecos de una experiencia ancestral de contacto con entidades tecnológicamente superiores. ¿Qué implica esto para la espiritualidad y la identidad cultural? ¿Podrían nuestras creencias ser huellas genéticas o culturales de un vínculo con esos creadores? Un aspecto particularmente inquietante es la posible continuidad de la influencia Anunnaki en las estructuras de poder actuales. Algunos investigadores sugieren que las élites mundiales no solo concentran el poder político y económico, sino que podrían ser descendientes directos o intermediarios seleccionados para ejecutar y mantener el plan de estos seres. Desde la configuración de los mercados globales hasta las decisiones en organismos internacionales, todas las piezas podrían moverse en un tablero invisible, con objetivos que escapan a la comprensión común. Imaginemos estas élites como un grupo reducido dentro de una autopista gigantesca, una vía de comunicación y control que atraviesa naciones, culturas y sistemas. Su influencia se extiende como un ecosistema subterráneo, silencioso pero omnipresente, capaz de moldear eventos mundiales sin que la mayoría de la población perciba su existencia. ¿Serían solo humanos con acceso a información privilegiada o híbridos genéticos con una conexión directa a los Anunnaki? Sin embargo, esta teoría enfrenta a un reto fundamental. ¿Por qué seres tan avanzados elegirían operar desde las sombras, manteniendo su presencia oculta en lugar de revelarse abiertamente? La ausencia de evidencia física directa, como artefactos tecnológicos visibles o apariciones claras, genera un escepticismo legítimo. Podría ser que una estrategia de discreción fuese necesaria para evitar revoluciones sociales o el colapso de estructuras sociopolíticas. Pero, ¿qué mediríamos para confirmar esta invisibilidad? Hay indicios en documentos clasificados, rastros genéticos ocultos o patrones de toma de decisiones que delaten su influencia. Desde un punto de vista más humano, la idea de que nuestras guerras, crisis económicas y avances tecnológicos formen parte de un plan calculado por fuerzas externas despierta una mezcla de miedo y fascinación. ¿Somos libres para decidir nuestro destino o simplemente ejecutores de una agenda cósmica? Esta reflexión toca fibras sensibles sobre la identidad y la responsabilidad,
sobre el papel que cada individuo desempeña en la historia. Para ilustrar este control oculto, podríamos imaginarnos en un estadio deportivo colosal, con miles de espectadores ajenos a que el juego ya fue decidido por un pequeño grupo en la cima. Las decisiones que parecen espontáneas y caóticas seguirían un guión invisible. ¿Qué señales buscaríamos para identificar esta autoría oculta? ¿Qué patrones en los ciclos históricos podrían revelar la mano de los Anunnaki o sus colaboradores? No obstante, es crucial reconocer que esta hipótesis no desacredita la capacidad humana para la innovación y el desarrollo autónomo. La historia está llena de ejemplos de creatividad, adaptación y resistencia. Quizá, más bien, la intervención de los Anunnaki, si existió, no anuló la agencia humana, sino que la impulsó de maneras que todavía no comprendemos plenamente. Por otro lado, la ausencia de pruebas materiales directas también puede ser interpretada como una limitación natural de la arqueología y la ciencia actual. La preservación de evidencias biológicas o tecnológicas con más de 6,000 años es extremadamente difícil, especialmente si consideramos que cualquier tecnología avanzada podría haber sido diseñada para desintegrarse o camuflarse en el entorno. ¿Dónde buscaríamos indicios que hoy se nos escapan? Podrían estar ocultos en microfósiles, patrones isotópicos desconocidos, o quizás en la estructura oculta del genoma humano. La búsqueda se hace más compleja cuando consideramos los posibles ciclos orbitales del planeta Nibiru, supuesto hogar de los Anunnaki, cuya órbita de 3,600 años podría explicar periodos de actividad e influencia en la Tierra. Si estos seres regresan en intervalos definidos, sus intervenciones podrían ser intermitentes, alternando periodos de control directo con lapsos de anonimato. ¿Qué eventos históricos coinciden con estos ciclos? Podríamos encontrar correlaciones entre fenómenos sociales, climáticos o astronómicos y la presencia de estos visitantes. Este enfoque invita a adoptar una visión multidisciplinaria, donde la arqueología, la genética, la astronomía y la sociología convergen para revelar patrones invisibles desde una sola perspectiva. La exploración de documentos antiguos, la aplicación de tecnologías modernas y el análisis de los sistemas de poder contemporáneos podrían arrojar luces sobre esta intrincada red de influencia. Pero, ¿estamos preparados para aceptar que nuestra historia no es un relato lineal, sino un tapiz tejido por manos visibles e invisibles? ¿Qué impacto tendría en nuestra identidad colectiva descubrir que somos, en esencia, descendientes y herederos de un diseño alienígena? ¿Qué significaría para la humanidad despertar a esta realidad? El silencio persistente de los Anunnaki, su supuesta elección de operar en las sombras, podría ser una invitación a la humanidad para encontrar su propio camino, para descubrir la verdad por sí misma, y para decidir si desea continuar como pieza de un plan mayor o como arquitecta de su propio destino. ¿Qué elegiríamos si tuviéramos esa conciencia plena? ¿Dónde buscaríamos las señales de este despertar? ¿En las ruinas olvidadas, en los secretos del ADN, en las estructuras de poder, o quizá en la intuición colectiva que se manifiesta en sueños y mitos? La respuesta sigue siendo un misterio, pero la búsqueda continúa, entre luces y sombras, entre hechos y posibilidades. ¿Y si la clave para entender nuestra verdadera naturaleza no estuviera en el pasado lejano, sino en el presente, en nuestra capacidad para cuestionar, para mirar más allá y para abrazar la incertidumbre? ¿Qué camino tomaríamos entonces? En el vasto entramado de la historia humana, plantear que los Anunnaki podrían haber sido reales y que aún ejercen influencia en nuestro mundo inaugura una profunda reflexión filosófica que va más allá de la simple curiosidad arqueológica. El impacto de esta hipótesis alcanza las raíces mismas de la identidad colectiva, la religión, la ciencia y la forma en que entendemos nuestra existencia en el cosmos. Si los Anunnaki existieron y crearon a la humanidad como un experimento genético, entonces nuestra noción de libre albedrío se ve trastocada. No somos simplemente el producto de procesos naturales, sino el resultado de un diseño deliberado, con un propósito que quizá aún no comprendemos. Esto podría significar que la historia humana no es una línea continua de progreso autónomo, sino una narrativa tejida con hilos invisibles, guiada por una inteligencia externa. La idea genera un eco profundo en el alma colectiva. ¿Qué tan auténticos somos si somos el resultado de un plan ajeno? Las religiones, en este contexto, podrían verse bajo una luz distinta. Lo que hemos considerado como mitos, dogmas y creencias, tal vez sean interpretaciones distorsionadas de encuentros reales y experiencias vividas con los Anunnaki. Por ejemplo,
Los relatos bíblicos o mesopotámicos sobre dioses que descienden del cielo o que moldean a los humanos podrían ser traducciones culturales de una realidad tecnológica olvidada. La espiritualidad, entonces, se convertiría en un reflejo genético y cultural de una conexión ancestral con estos seres. ¿Podrían nuestros impulsos religiosos ser ecos de un vínculo profundo con nuestros creadores, una memoria celular que trasciende el tiempo? Sin embargo, esta idea abre una grieta angustiante. Si nuestras creencias y valores fueron impuestos o influenciados desde fuera, ¿qué lugar queda para la autenticidad personal y cultural? ¿Somos verdaderamente libres para elegir nuestro camino o estamos condicionados por patrones que fueron sembrados en nuestro ADN y en la memoria colectiva? La humanidad, en este sentido, se parecería a un libro cuyos capítulos fueron escritos por manos desconocidas, y solo ahora estamos comenzando a descubrir páginas arrancadas o tachadas. La historia de las civilizaciones, con sus ciclos de auge y caída, adquiere otra dimensión. Si los Anunnaki continúan operando en las sombras, dirigiendo eventos políticos, económicos y sociales, entonces las guerras, las crisis y los avances tecnológicos podrían formar parte de un plan mayor, un tablero de ajedrez cósmico donde cada movimiento está calculado. Imagínese un estadio colosal, lleno de espectadores que creen que presencian un juego espontáneo, mientras en la cima, un pequeño grupo manipula silenciosamente las piezas. Esta metáfora ilustra la sensación de impotencia y misterio que envuelve la existencia humana en este escenario. Pero, ¿es posible que las élites mundiales sean descendientes o intermediarios de estas entidades? Algunos sugieren que estas familias y grupos de poder han heredado no solo riqueza y control, sino también conocimiento y secretos transmitidos desde hace milenios. Su influencia omnipresente sobre gobiernos, mercados y religiones podría ser la manifestación contemporánea de una antigua alianza. Sin embargo, esta teoría enfrenta la limitación de la ausencia de pruebas físicas claras. No existen documentos concluyentes ni artefactos que confirmen esta conexión, solo patrones de comportamiento, coincidencias históricas y narrativas secretas que permanecen veladas. Además, la necesidad de operar desde las sombras plantea un enigma fundamental. Si los Anunnaki poseen tecnología y poder superiores, ¿por qué evitarían revelarse abiertamente? La hipótesis más extendida es que su ocultamiento es estratégico, para evitar disturbios sociales o para permitir que la humanidad evolucione a su propio ritmo, al menos en apariencia. Esta invisibilidad podría ser comparable a un manto de niebla que cubre una ciudad por la mañana, ocultando sus detalles hasta que el sol la despeja. Pero, ¿qué indicios concretos podrían revelar su presencia oculta? ¿Dónde buscaríamos señales en un mundo saturado de información y desinformación? Los avances tecnológicos de las últimas décadas, la globalización y el acceso masivo a la información no parecen haber afectado la supuesta influencia oculta de estos seres. Esto sugiere un control que se adapta y evoluciona, capaz de operar en múltiples niveles y con una sofisticación que escapa a la percepción común. Sin embargo, la resistencia humana también se manifiesta. La creatividad, la innovación y la voluntad colectiva han cambiado el curso de la historia en innumerables ocasiones, planteando así una tensión entre determinismo y libertad. ¿Seríamos entonces piezas pasivas o actores conscientes en este drama cósmico? Desde una perspectiva científica, la hipótesis del control Anunnaki desafía paradigmas fundamentales. La teoría de la evolución, basada en la selección natural y la acumulación gradual de cambios, sería solo una parte del cuadro. La manipulación genética, la transferencia de conocimiento y la intervención directa sugieren un modelo híbrido que combina procesos naturales con diseño inteligente. Sin embargo, esta idea se enfrenta a limitaciones evidentes. La falta de evidencias físicas concluyentes, el ruido en los datos genéticos y la posibilidad de correlaciones espurias. La ciencia debe mantener un equilibrio entre la apertura a nuevas explicaciones y el rigor en la interpretación de datos. El ADN humano, por ejemplo, contiene regiones cuya función y origen son todavía objeto de estudio. Algunos segmentos parecen insertarse abruptamente, lo que podría indicar intervenciones externas o eventos evolutivos complejos. Pero el sesgo de preservación y las limitaciones de las técnicas analíticas actuales dificultan la obtención de conclusiones definitivas. ¿Qué datos podrían transformar estas hipótesis en certezas? Y, más allá de la ciencia, ¿qué implicaciones éticas y filosóficas tendría confirmar que somos resultado de un experimento? En última instancia,
Esta reflexión nos lleva a confrontar el sentido mismo de nuestra existencia. Si la humanidad fue creada para servir a un propósito ajeno, ¿qué significa eso para nuestro valor intrínseco? ¿Somos simplemente piezas desechables o agentes con potencial para trascender su diseño original? La memoria colectiva, los mitos, las religiones y la ciencia convergen en esta pregunta, creando una danza en la que lo conocido y saber que podríamos ser parte de un plan mayor puede enfrentarnos con una humillación profunda, pero también con una oportunidad para reinventarnos. La historia y la identidad humana podrían entenderse como un códice con páginas arrancadas, fragmentos ocultos que esperan ser redescubiertos. ¿Estamos preparados para leer entre líneas? ¿Aceptaremos ser herederos de un legado que desafía nuestra comprensión? Si no somos los primeros en este planeta, si existieron antes otros seres o civilizaciones, ¿aceptaríamos ser los próximos en una cadena infinita? La idea suscita un vértigo existencial, una pregunta que atravesaría las eras como un eco persistente. Cada civilización que conocemos parece surgir, brillar y desaparecer, dejando atrás fragmentos de su historia en la arena del tiempo. ¿Seremos nosotros, entonces, una mera chispa fugaz o el siguiente eslabón de un ciclo mayor? Las consecuencias filosóficas y existenciales de esta hipótesis son profundas y nos invitan a mirar nuestra realidad con ojos nuevos. No solo cuestionan el pasado, sino que abren posibilidades sobre nuestro futuro y nuestro papel en el cosmos. Tal vez, en esa incertidumbre, encontremos un espacio para la libertad y la búsqueda auténtica. Si este legado es real, entonces la humanidad lleva en su interior el potencial para despertar y decidir su destino. No como simples marionetas, sino como creadores conscientes que reconocen sus cadenas y buscan romperlas. La historia, entonces, no estaría escrita de antemano, sino que sería un lienzo en blanco sobre el cual podemos pintar nuevas historias. Y si el verdadero misterio no está en descubrir quién nos creó, sino en qué elegimos hacer con ese conocimiento. La noche avanza, y con ella el silencio se profundiza. La oscuridad que envuelve el mundo es densa y pesada, pero también protectora, como un manto que cubre un océano quieto. En ese silencio, los ecos de civilizaciones perdidas parecen susurrar a través del polvo y el hielo de épocas remotas. El aire frío, casi intangible, lleva consigo un aroma a tierra mojada, a agua quieta bajo la superficie, a memorias congeladas esperando ser despertadas. Podemos imaginar el tiempo como un vasto desierto donde se pierden los pasos de los que vinieron antes. Las sombras se alargan, y en ellas se dibujan figuras que se desvanecen, como fantasmas de un pasado que no termina de morir. Ese eco persistente nos invita a regresar la mirada hacia el firmamento, hacia esas estrellas que observaron nuestros ancestros, buscando respuestas que aún no encontramos. No hay conclusiones definitivas. Más bien, hay un camino abierto, un territorio de preguntas que palpitan en la oscuridad. Podemos dormir, sí, pero con la certeza de que las interrogantes permanecerán, suaves y persistentes, como una melodía que se repite al caer la noche. Mañana, cuando despierte el mundo, ¿dónde miraríamos primero? ¿Al cielo en busca de señales? ¿A las páginas de antiguos manuscritos que esperan ser descifradas? ¿O acaso a nuestro propio interior, donde la memoria y la curiosidad se entrelazan? La búsqueda continúa, siempre entre luces y sombras, entre hechos y misterios, invitándonos a explorar sin miedo la frontera entre lo conocido y lo posible. ¿Quiénes somos realmente? La noche avanza con una pausa profunda. El silencio se extiende, suave y envolvente, como un velo delicado que cubre los huesos del tiempo. Imagínate ahora, en este instante, el aire frío que humedece la piel, cargado con el aroma tenue de tierra mojada después de una lluvia perdida en la memoria. Escucha el susurro lejano del viento que arrastra partículas invisibles, polvo antiguo que ha viajado milenios y ahora flota lentamente, suspendido en la penumbra. Cada grano es un fragmento de historia, un eco que se niega a desaparecer, aunque el hielo de eras remotas parezca sellar sus secretos para siempre. Cierra los ojos y piensa en estas sombras alargadas que se despliegan frente a ti, figuras que se dibujan y se desvanecen, como fantasmas silenciosos de civilizaciones que una vez caminaron bajo cielos parecidos a este. No hay prisa, no hay ruido que perturbe esta calma. Solo el latido pausado de un tiempo que se dilata, que invita a la reflexión y al recogimiento. El aire parece pesado, denso, como si atrapara en su seno todo lo que alguna vez fue,
todas las preguntas que quedaron suspendidas sin respuesta. En este espacio de quietud, podemos sentir la presencia invisible de aquellos que vinieron antes. Los Anunnaki, sí, esos nombres que resuenan desde tablillas de arcilla endurecida por el sol. No como meros personajes de leyenda, sino como sombras que quizás tocaron la vida humana, dejando marcas invisibles en la estructura misma de nuestra existencia. Su historia se mezcla con la nuestra, entretejida en un tapiz de misterio que desborda los límites del tiempo y del espacio. Pero, ¿qué podemos decir con certeza después de tantos siglos? ¿Qué verdades se mantienen firmes y cuáles se disuelven en el aire como cenizas al viento? La arqueología, la genética, la astronomía y la historia nos ofrecen pistas, pero ninguna responde completamente. Cada descubrimiento abre una puerta, solo para revelar otra habitación oculta, más oscura y profunda. El polvo que se posa sobre las ruinas, las piedras que parecen susurrar bajo la luz de la luna, todo ello conforma un lenguaje antiguo que aún no desciframos del todo. La sensación es parecida a recorrer un mercado nocturno en la Ciudad de México, donde los olores, sonidos y colores se mezclan, creando una atmósfera cargada de vida y misterio. Pero, a diferencia del bullicio, aquí reina el silencio, el eco de un pasado que se resiste a ser olvidado. El hielo que ha conservado algunos restos, ya sean físicos o simbólicos, representa también una barrera, como una capa protectora que preserva, pero que a la vez oculta. Esa dualidad es esencial. Nos recuerda que la historia humana es una narrativa con múltiples capas, y que, tal vez, solo hemos rascado la superficie de lo que realmente ocurrió. En la calma de esta noche, la mente se abre a la contemplación. Podemos recapitular aquellos momentos en que un escriba sumerio, con manos temblorosas, plasmaba en arcilla las historias de seres alados descendidos del cielo. Podemos imaginar las ciudades que brotaron rápidamente, como una explosión silenciosa de conocimiento, la precisión matemática y astronómica que desafiaba el entendimiento de la época. Podemos pensar en los enigmas del ADN, en esas secuencias misteriosas que parecen saltos abruptos en la evolución, difíciles de explicar solo con mutaciones naturales. También vienen a la mente las piedras gigantes de Pumapunku, los alineamientos celestes de Stonehenge y las pirámides que elevan preguntas sobre quién y cómo construyó estas maravillas que no parecen encajar en la narrativa convencional. Recuerdos que se entrelazan con la idea inquietante de que quizás no somos el resultado únicamente del azar y la adaptación, sino de un diseño deliberado, un experimento genético tal vez supervisado por seres que aún operan en las sombras. Pero, ¿qué peso tiene esta posibilidad? ¿Podemos sostenerla sin pruebas físicas directas, sin evidencia clara y contundente? La ciencia se muestra cauta, porque sabe que en la oscuridad del misterio puede esconderse tanto la verdad como la ilusión. La falta de artefactos tecnológicos intactos, la ausencia de señales inequívocas, y el hecho de que nuestra historia haya sobrevivido, deformada y reinterpretada, nos obliga a mantener la duda. Sin embargo, la duda no debe ser un cierre, sino una invitación. Una invitación a explorar con mente abierta, sin prejuicios ni certezas absolutas. A entender que la historia es un tejido complejo donde el mito y el hecho se entrelazan en un baile eterno. Los Anunnaki, reales o simbólicos, se convierten entonces en una metáfora poderosa, un espejo donde la humanidad puede mirar su origen y destino con nuevos ojos. En esta línea, el silencio de la noche se convierte en un espacio sagrado. Un lugar para preguntarnos qué somos y qué podríamos llegar a ser. La influencia que estas antiguas historias tienen sobre nuestra cultura, nuestras creencias y hasta nuestra identidad genética sugiere que no podemos ignorarlas. Pero el camino no es sencillo ni lineal. Se parece a caminar por un sendero cubierto de niebla en una montaña desconocida, donde cada paso revela una vista nueva y desafiante. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? ¿Al cielo buscando los mismos astros que contemplaron los sumerios? ¿A los textos antiguos, esperando encontrar una clave que aún escape a la visión común? ¿O a nuestro propio interior, preguntándonos qué significado otorgamos a estos relatos y cómo influyen en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? Quizá la respuesta no esté en un solo lugar, sino en la convergencia de muchas disciplinas, en la síntesis de datos científicos, arqueológicos y filosóficos. Puede que la historia de los Anunnaki, si acaso fue real, no sea solo un relicto del pasado, sino una invitación a repensar el presente y el futuro. En este momento de calma, puedes permitir que esa idea repose en tu mente,
sin prisa ni necesidad de conclusión. Podemos dormir, sí, pero con preguntas persistentes que como ecos atraviesan la oscuridad. Preguntas que nos acompañan al despertar, que susurran en sueños y que, tal vez, sean el motor último de nuestra curiosidad y búsqueda de sentido. Porque, en el fondo, somos exploradores de lo desconocido, navegantes de un misterio que trasciende el tiempo. Somos herederos de civilizaciones perdidas. Mientras la noche avanza y el mundo descansa, queda la invitación a mirar hacia arriba, a sentir la conexión con esas estrellas lejanas que han sido testigos silenciosos de nuestro viaje. Allí, en la inmensidad del cosmos tan vasto y misterioso como nuestras preguntas, quizás encontremos, algún día, las respuestas que buscamos. ¿Estamos preparados para enfrentarlas? ¿O es el misterio mismo parte esencial de nuestra condición humana, una frontera que define nuestra curiosidad y nuestra esperanza? En este espacio suspendido entre el sueño y la vigilia, la historia sigue su curso, entre luces y sombras, entre hechos y posibilidades. Mañana, cuando el sol despierte otra vez el horizonte, la aventura continuará, y con ella, la búsqueda incesante de entender quiénes somos realmente en este vasto teatro cósmico. ¿Qué peso tendría para la humanidad descubrir que somos herederos de un legado que trasciende el tiempo y el espacio? Esta pregunta, simple en su forma pero profunda en su alcance, resuena en lo más hondo del ser. Imaginemos por un momento que la historia que nos contaron es solo un fragmento de un relato mucho más vasto, donde los Anunnaki no fueron simplemente personajes mitológicos, sino actores reales que moldearon nuestro destino desde las sombras. Cierra los ojos un instante. Siente el aire fresco de la noche que humedece la piel, el susurro lejano de un viento que mueve las hojas, casi imperceptible. Ese sonido tenue es como un eco de preguntas antiguas, que persisten en la memoria colectiva. ¿Acaso nuestra identidad está tejida con hilos invisibles, entretejidos por manos que nunca vimos? ¿Y si la libertad que creemos tener es solo una ilusión cuidadosamente diseñada? El dato histórico es innegable. Hace 6,000 años, en las llanuras fértiles de Mesopotamia, surgió una civilización con conocimientos y habilidades que desafían explicaciones simples. La escritura cuneiforme, la astronomía precisa, la matemática avanzada. Todo apareció con una rapidez desconcertante. Los Anunnaki, en esos textos, son descritos no solo como dioses, sino como maestros, manipuladores genéticos y arquitectos de la sociedad humana. ¿Podría esta narrativa ser la clave para entender el salto evolutivo abrupto que la ciencia moderna aún no explica del todo? Las evidencias científicas también nos hablan con voz firme, aunque a veces entre susurros. El proyecto Genoma Humano nos reveló segmentos en nuestro ADN que no encajan del todo en la evolución gradual. Algunos científicos consideran que estas anomalías podrían indicar una manipulación genética antigua, una intervención que dejaría huella profunda en nuestra biología. Pero, ¿quién podría haber tenido esa capacidad en un tiempo sin tecnología aparente? La pista quizá vuelva a apuntar hacia esos visitantes celestiales que los sumerios describieron con tanta reverencia y temor. Sin embargo, la ciencia demanda rigor y pruebas concretas. La ausencia de artefactos tecnológicos inconfundibles o evidencia física directa limita la certeza de estas teorías. Como exploradores en un desierto de incertidumbre, contamos con fragmentos dispersos, relatos orales y piedras talladas, pero falta el mapa completo. La arqueología reconoce las limitaciones de sus métodos, la genética lucha contra el ruido y la contaminación de muestras, y la astronomía aún no ha encontrado señales concretas del enigmático Nibiru. ¿Podría ser que la verdad esté oculta a la vista, protegida por capas de tiempo y silencio? Desde el punto de vista emocional, aceptar esta hipótesis implicaría un cambio radical en nuestra percepción. La idea de ser un experimento genético puede generar una sensación de vulnerabilidad, incluso de pérdida de autonomía. Pero también, tal vez, una oportunidad para redefinirnos. Como un árbol que descubre que sus raíces llegan no solo a la tierra, sino también a un misterioso terreno ancestral, quizá la humanidad pueda encontrar en este origen una fuente de fuerza y conocimiento. El misterio de las élites mundiales añade otra capa inquietante. Si los descendientes o colaboradores de los Anunnaki continúan ejerciendo control sobre los sistemas políticos, económicos y religiosos, entonces nuestra historia reciente podría ser un tablero de ajedrez donde cada movimiento está calculado con precisión. Imagínate un estadio gigante,
con miles de espectadores que creen asistir a un evento espontáneo, mientras en la cima un pequeño grupo controla el juego. ¿Cómo distinguiríamos los patrones? ¿Qué señales en la historia podrían revelar esta autoría oculta? No obstante, esta hipótesis se enfrenta a un reto fundamental: la invisibilidad de esos supuestos controladores. ¿Por qué seres tan avanzados elegirían operar en las sombras? La respuesta podría estar en la necesidad de mantener el orden, evitar el pánico o permitir que la humanidad evolucione a su ritmo, aunque bajo supervisión. Pero esta invisibilidad dificulta la obtención de pruebas directas y genera escepticismo legítimo. ¿Podría la ciencia moderna detectar rastros sutiles, quizá en patrones genéticos o en documentos aún clasificados? Imagina la historia como un vasto mural, donde las pinceladas visibles cuentan solo una parte, y los colores ocultos bajo la superficie revelan una narrativa más compleja. La humanidad se encuentra en ese umbral. Busca entender no solo quiénes fueron sus creadores, sino qué papel juega en el gran esquema. La autonomía, la libertad y la identidad son conceptos que se tornan fluidos en esta reflexión profunda. Podría ser que, más allá de la manipulación, la historia humana sea también una historia de resistencia y adaptación. El ingenio, la creatividad y la voluntad colectiva han moldeado el curso de los siglos, desafiando incluso las estructuras de poder más sólidas. Quizá la influencia Anunnaki, si es que existió, no anula la capacidad humana, sino que la impulsa en una danza compleja de control y libertad. La ciencia moderna sigue avanzando. Nuevas técnicas en genética, arqueología y astronomía prometen arrojar luz sobre estos enigmas. Pero la interpretación de los datos siempre estará marcada por nuestras limitaciones y prejuicios. El misterio permanece, como una niebla que se mueve lentamente, dejando entrever formas que invitan a la exploración. ¿Estamos preparados para aceptar que nuestra historia es solo una pieza en un rompecabezas cósmico más grande? ¿Qué haríamos al descubrir que el origen de nuestra especie no es solo biológico, sino también tecnológico y externo? La respuesta a estas preguntas podría transformar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. La noche avanza, y con ella el silencio se vuelve cómplice de esta reflexión. La oscuridad que envuelve el planeta es densa, cargada de posibilidades y de secretos aún no revelados. Observa el cielo estrellado, las mismas estrellas que vieron nuestros antepasados, que quizás fueron testigos de encuentros y pactos sellados en un tiempo que se pierde en la memoria. El misterio de los Anunnaki nos invita a cruzar el umbral entre el mito y la realidad, entre la historia oficial y la especulación fundamentada. Nos llama a cuestionar, a buscar, a abrir la mente y el corazón a posibilidades que desafían la lógica y la tradición. En ese espacio suspendido, la humanidad se encuentra con su propio reflejo, una mezcla de ciencia, mito, miedo y esperanza. La pregunta persiste, suave pero insistente, como un latido en la sombra. ¿Y si no somos simplemente el resultado de la evolución natural, sino el legado vivo de seres que vinieron de las estrellas? ¿Qué significaría eso para nuestra identidad, nuestra historia y nuestro futuro? Comparte tu opinión con calma. Y cuéntanos desde qué rincón del cosmos nos escuchas esta noche.